Quiero invitarles a que abramos la Biblia y lo vamos a hacer allá en Romanos el capítulo 12, donde hemos tomado como base para este lema que el Señor nos ha permitido o nos ha direccionado tener para este año 2026, y es rendición total a Dios. Amén. Y Romanos capítulo 12, versículo 1, yo quiero leer hasta el verso 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, una vez más estamos aquí para rendirte culto, para rendirte tributo, para reconocer que solamente tú eres Dios, que tú eres Dios y Señor, que fuera de ti no hay Dios, que fuera de ti, Señor, no tenemos otro, porque solamente tú eres el Dios del universo, el Dios que está sentado en el trono, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo permite. Y por tu santa voluntad estamos aquí reunidos para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, para tributarte gloria y honra a tu santo nombre. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que nos bendiga a través de tu palabra, que tu palabra corra de una manera especial y que tu palabra llegue justo a la necesidad de cada vida, de cada corazón en este momento. Padre, te imploramos estos favores y te damos toda honra y toda gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor, y lo vamos a hacer, como ya dijimos, el tema será el mismo lema que hemos utilizado o estamos viendo para este año. El llamado a la rendición, más que un momento emotivo, es una decisión personal, voluntaria, de dejar de conducirnos nosotros y cederle al Señor el control, el timón de nuestra vida y permitirle que Él nos controle. Rendición total también es un llamado profundo y serio de parte de Dios al corazón del creyente, de dejarlo todo, y sobre todo el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia y la voluntad propia, para rendirla completamente a la voluntad de Dios, basándose en la palabra de nuestro Dios. También pudiéramos decir que el corazón, el centro de la rendición, es dejar o crucificar, rendir el yo, el ego de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, el versículo 20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso
es rendición total. Estás diciendo: estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, vive el Señor en mí. Pero también el Señor Jesucristo fue muy enfático cuando en Mateo 16, el versículo 24, el Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está hablando y está diciendo que nadie puede ir en pos del Señor, nadie lo puede agradar, nadie le puede servir, nadie puede hacer algo que sea acepto a menos que antes haya tomado la determinación de negarse, de dejar de ser él para poder pertenecer al Señor. Eso fue exactamente lo que tuvo que vivir y rendir el apóstol Pedro. Todos saben, este discípulo quería siempre estar a la cabeza, quería sobresalir en medio de todos, tenía una cantidad de ideas siempre y quería él ponerse en primer lugar. Y el Señor le habló, le dijo de muchas maneras, pero él siempre quería como demostrar que él estaba en lo cierto, que él era muy sincero y que él quería realmente, aunque todos los demás le abandonaran, le negaran, él no lo haría, porque él era diferente según su concepto a todos los demás compañeros. Eso era orgullo, eso era autosuficiencia. Pero el Señor le habló, le previno, no entendió, negó al Señor. Tuvo que entender que el que tenía la verdad, que el que conocía el futuro de él, no era él mismo, sino el Señor Jesucristo, que era su maestro. Después de allí es cuando él pasa por esa vergüenza, tuvo que llorar, tuvo que reconocer, tuvo que pedir misericordia. El Señor le abre la puerta, el Señor le permite de nuevo incorporarse al grupo, pero ya lo vemos diferente. Ha aprendido la lección de no ser, de tratar de ser él, sino permitir que el Señor obrara en su vida. Y es cuando el Señor le habla y le dice: Pedro, ¿me ama más que todos ellos? Es como también si le hubiera preguntado: ¿me ama más que a la mar, a los peces, a las redes y a todos sus proyectos que tiene en su corazón y en su mente? Él tuvo que decirle que sí: Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, y en la tercera él ya no puede decir lo mismo y tiene que aceptar que el que conoce verdaderamente el corazón de cada ser humano y sabe si está rendido o no es el Señor. Él le dice: Señor, tú sabes que te amo y además tú sabes todas las cosas. Con eso le está diciendo: tú sabes si realmente yo te amo o no te amo. Y entonces el Señor le habla de apacentar sus ovejas, de apacentar sus corderos. Y él tiene que entrar, tiene que rendir su vida. Pero el Señor le dice: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde quería. Pero ahora que está en mis manos, uno es, otro es el que te va a llevar, te va a decir cómo tiene que conducirse, cómo tiene que actuar.
pero también le va a decir, amén, todo lo que tiene que hacer, y le va a llevar aún a momentos que tú no quieres, que ha rehusado, que ha querido negarse, que ha querido evitar. El camino que ha iniciado pasa por la negación, pasa por el vituperio y pasa por la cruz, pasa por el sacrificio. Y es cuando el Señor le dice: otro te enseñará y te llevará aún a donde no quiere. Y él entendió que él estaba hablando el Señor, y dice la palabra que Pedro entendió cómo sería su final. Y es cuando le pregunta: ¿y qué de Juan? ¿Qué de Juan? Y el Señor le habló y le dijo, le dejó claro: y si yo quiero que Juan esté hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esto le hace ver que el llamado es individual. Amén. El seguir al Señor es individual, no es colectivo. Podemos escuchar la invitación colectiva, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que es cada persona la que tiene que voluntariamente, al entender el llamado, al entender lo que el Señor le está hablando, es rendirse, disponerse, si quiere que Dios haga con él lo que está escrito. Gloria al Señor, amén. Así que no es un llamado simplemente a ceder ciertas cosas, sino a ceder el control absoluto. Una invitación a experimentar no solo ese momento de rendición, sino la plenitud de la vida en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. En Romanos 12, como leímos, encontramos la exhortación del apóstol Pablo a todos los creyentes en general de Roma, que era a donde dirigía esta carta, pero que es una carta universal también, que llega a cada creyente en Jesucristo. Y entonces hace un llamado a los destinatarios de la carta, hoy a nosotros, a sacrificarse, a ceder el control, amén, pero les aclara, no como un sacrificio como la ley mesiánica lo exigía, el sacrificio de animales, sino como un sacrificio vivo, como algo consagrado y ofrecido a Dios. Significa que ya no viviremos nuestros deseos, nuestra ambición, que no le daremos rienda a nuestro mal carácter, sino que le vamos a permitir al Señor y vamos a estar dispuestos a vaciarnos del orgullo, de la prepotencia, de la autosuficiencia humana. La tenemos que rendir, tenemos que vaciarnos en el altar, en la presencia del Señor, venir y liberarnos de ella, porque Dios no usará a nadie, ni llenará a nadie, a menos que esté vacío de orgullo. Gloria al Señor para siempre, amén. Entonces, los sacrificios bajo el pacto antiguo eran a través de animales. Ellos fueron una sombra, según la Biblia, de lo que sería el verdadero sacrificio, que el Cordero de Dios,
Cristo Jesús venía a ofrecer una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos, ya no tienen ningún efecto, ya no tienen ninguna validez. Y por eso encontramos en las Sagradas Escrituras textos como, por ejemplo, allá en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 11, donde dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada purificaba a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Gloria al Señor. Entonces usted puede ver que esos sacrificios ya no son necesarios, y si los ofreciéramos ya no son aceptos, ya no son útiles, porque para ello se ofreció una sola vez en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una sola ofrenda aceptable delante del Padre. Y por eso es que el sacrificio es diferente. Gloria al Señor, porque usted puede ver también ahí mismo en el capítulo 9, mire lo que dice, por ejemplo, el verso 8, dice: dando a entender el Espíritu Santo, como con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está aclarando y está diciendo que el hecho de que anualmente cada sacerdote o el sacerdote entrara, el sumo sacerdote, una vez al año, estaba diciendo que todavía no había venido el Señor. Y por eso el Señor permite este tipo de sacrificios, que eran como tipo de lo que se iba a llevar a cabo, pero allí la víctima era traída, era sacrificada, y se ofrecía de alguna manera un sacrificio con un cordero muerto. O sea que el altar tenía muchas formas de ser representado, como el lugar de encuentros, como el lugar de comunión, como el lugar de consagración, pero también como el lugar de muerte, porque ahí se sacrificaba la víctima, ahí tenía que morir la víctima. Pero ahora en lo que dice la palabra, pero estando ya presente Cristo, como Él ya se ofreció una vez, como Él ya se puso en el altar del sacrificio, derramó su sangre, entonces ya lo que Él quiere no es un sacrificio muerto. Él quiere un sacrificio vivo. Por eso es que
aquí en Romanos la palabra nos está diciendo: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es diferente. Eso es diferente. Es hoy usted, mi persona, cada uno de nosotros que vinimos al Señor, que fuimos lavados en la sangre del Cordero, que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, que estamos caminando hacia la perfección. Somos llamados a rendirlo todo, a dejarlo todo, pero vamos a seguir vivos. Y es ahí donde se lleva a cabo este sacrificio, que es consagración, que es rendición, que es darlo todo, nosotros mismos, venir voluntariamente y entregar, traer, presentarle a Dios un sacrificio, una ofrenda de amor, de gratitud, de que entendemos que nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos si queremos tener parte con el Señor. Tenemos que morir. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Tenemos que caer, tenemos que venir, tenemos que postrarnos, tenemos que llegar el momento de determinación puntual de cada uno y decir: Señor, me rindo, Señor, me entrego, Señor, me pongo en el altar, Señor, me dejo aquí para que tú tomes el control, para que tú me guíes, para que tú señorees mi vida, para que sea el que la lleva adelante, para que se cumpla cada de parte de Dios sobre nuestra vida, porque de lo contrario no es posible. Así que la rendición tampoco es un simple acto momentáneo, porque a veces usted mira gente en una confraternidad, en una convención, en un retiro espiritual, que la gente viene, aparentemente se rinde, llora, se entrega, pero eso es un acto momentáneo, emotivo, pero luego, después de unos días, ve usted el proceder, el hablar, el accionar de la persona igual como si no hubiera ocurrido esa entrega, esa rendición. Esto no es lo que el Señor nos está pidiendo, sino una actitud permanente hacia Dios. Sin esa actitud de entregarse voluntariamente, Dios no puede, amén, hacer lo que se ha propuesto, y entonces no tendremos tampoco una vida espiritual dependiente de Dios. Usted ve mucha gente en las congregaciones reunirse, participar, muchos ministros de culto, y aún exponer la palabra, pero no son espirituales. No han rendido su vida, no han rendido sus emociones, no han rendido su orgullo, no han rendido las ambiciones, no han rendido su mal carácter, no han rendido su vida, y por eso usted los oye mirando, hablando cosas que no son, quieren sobresalir, quieren llegar a ocupar grandes posiciones sin haber pasado, amén, por el altar de la rendición, sin haber dado frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya, gloria al Señor. Creo que el motivo más noble, más grande, que nos debe impulsar a rendirnos a la voluntad de Dios, no es solo el deseo de ganar la victoria, porque esto es bueno que tengamos victoria en nuestra vida espiritual, que tengamos victoria contra el mal. Eso es bien, pero eso no es solo, amén, tampoco el tener poder, porque queremos poder de Dios, queremos la autoridad de Dios,
queremos un sinnúmero de cosas, pero eso no es lo que Dios desea. Él está dispuesto a darnos, ayudarnos. Hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido, pero nos ha dado de su gracia. Pero eso no es tanto. Él lo que quiere es tener comunión directa con nosotros. Amén. Entonces, a veces es la ambición nuestra por el poder, por las bendiciones, por tener la victoria, por dominarlo todo. Ese no debe ser el deseo de rendirnos, sino de vivir una vida que agrade a Dios. Más que tener poder, más que ser bendecido, más que tener muchas cosas y lograr muchas cosas, lo que debe moverlo a usted y a mí es el agradar a Dios. Amén. Agradar a Dios, porque cuando lo agradamos, le estamos disponiendo el corazón. Estamos abriéndole a Él nuestra voluntad, la estamos cediendo, y entonces el Espíritu Santo va a tomar nuestra vida, y al agradarlo somos un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Y si nuestra voluntad está gobernada por el Espíritu Santo, entonces conoceremos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, realmente, qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. De lo contrario, es imposible, gloria al Señor, porque solo cuando agradamos a Dios y hacemos su voluntad, nuestro corazón tendrá el gozo cumplido, el gozo permanente, y viviremos para Él agradecidos, porque está nuestra vida bajo su control. Rendición también es un acto de entrega diaria, es un acto de confianza y humildad que nos permite experimentar una transformación interna. Uno no se puede rendir voluntariamente, porque es muy diferente cuando alguien lo rinde a uno, lo somete a uno, ¿verdad?, que cuando la persona voluntariamente se rinde. Eso es totalmente diferente. Entonces, el Señor pide que nos rindamos. Él pudiera hacer muchas cosas para que nosotros actuáramos, pero Él no lo hace. Él espera voluntad. Que cada persona decida rendirse a Él y permitirle que Él sea el que señorea nuestra vida. Y entonces, al hacerlo, tenemos ese cambio, esa transformación por medio de nuestro entendimiento. Hay un cambio, hay una transformación. Nadie que esté rendido a Dios puede actuar como quiere, puede hablar lo que quiera, puede impulsar y empujar a otro como quiera. No, una persona rendida es una persona sumisa a Dios, temerosa, respetuosa de Dios. No anda actuando como el carnal, como el que no tiene el control bajo las manos de Dios. El que está sometido, el que está rendido, está controlado por el Espíritu Santo, porque ha sufrido una transformación interna. Tuvo que haber un cambio, una transformación. No puede vivir el mismo carácter, no puede haber la misma ambición, no puede haber el mismo carácter, ¿verdad?, belicoso siempre. No puede hablar para
pamplina a hablar lo que se le venga a la cabeza. No puede estar poniendo en tela de juicio a los demás cuando él mismo no es una persona controlada por el Espíritu Santo. Usted escucha gente hablando cosas porque no conoce una vida de rendición. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios puede actuar de cualquier forma a menos que no esté controlado por Dios. Pero una persona sometida a Dios con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo activo no puede estar haciendo lo que hace normalmente cualquier religioso. Es diferente su proceder, porque ha sufrido una transformación significativa internamente, amén, que lo lleva a glorificar, a exaltar, a obedecer y a honrar al Señor, amén. Deja de estar resistiendo la voluntad de Dios. Deja de estar resistiendo el llamado de Dios por fe. Y viene entonces en una manera humilde, entrega su corazón, renuncia a su ego, asume, ¿verdad?, que el Señor tome su liderazgo, que tome su vida, que tome el control, permitiéndole a Dios gobernar, ser el Señor de su vida. Gloria al Señor. Entonces, eso es una rendición total. Que Él cumpla su voluntad, que se cumpla el propósito de Dios. Pero tenemos que someternos antes, que Él nos lleve a esos niveles, a ese crecimiento, a esa madurez espiritual de conocimiento en Dios. Aleluya. Cuando hablamos, por lo general, en el campo humano, sobre la rendición, vienen imágenes de derrota, de debilidad, de ser débiles, porque estamos cediendo el control de nuestra vida, porque estamos, ¿verdad?, acostumbrados a oír y a creer lo que el mundo ha creído y está propagando y está bombardeando al joven, a la joven, que rendirnos es ser muy débil y que como no quiere morir, entonces saca la bandera blanca en señal de que está rendido porque le ha vencido uno más fuerte, uno mayor que él. Eso es lo que uno puede ver, amén, porque eso es lo que ha enseñado el mundo, que no podemos rendirnos, que confía en su propia fuerza, tome el control de su vida, sea el capitán de su destino, no espere, no confíe en nadie. Tú puedes, tú eres capaz, tú tienes la fuerza, tú tienes el potencial, tú puedes ir, tú lo puedes lograr. Ese es. Y entonces desde niños estamos escuchando, estamos hablando de que tenemos que fortalecer nuestro intelecto con mucho conocimiento, que tenemos que tener planes, porque tenemos que ser famosos, porque tenemos que tener dinero, porque tenemos que ser controladores de otros y que otros no nos controle. Eso es. Y que soltar, ¿verdad?, nuestra seguridad a cualquiera, que es ceder el control,
entonces estamos perdiendo nuestras oportunidades. Y por eso hay mucha gente que quiere estar independiente, quiere hacer lo que quiere, vivir como quiere y quiere hacer muchas cosas porque teme perder el control, porque quiere gobernarse a sí mismo, porque así puede hacer lo que quiere, puede definir lo que quiere, porque no tiene algo que lo rija, que lo someta, que lo lleve, así sean sus propios principios. Porque cuando uno tiene valores, principios y tiene conocimiento de la verdad y tiene una relación personal, uno no puede hacer lo que quiere, uno no puede actuar como quiere. Su proceder, su actuar es totalmente diferente. Gloria al Señor. Amén. Pero amado hermano, quiero decirle que tenemos que redefinirnos espiritualmente. Esa manera no es la correcta. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos proyecta a través del Evangelio a vivir una vida totalmente diferente a la del mundo. Y el Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de rendición. Dice la palabra en Filipenses que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él voluntariamente se despojó y vino hasta nosotros. Y estando en la condición del ser humano, se hizo todavía más pequeño, humillándose voluntariamente y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ve usted? Él mismo, cuando seguramente como hombre, como ser humano también, que era real, en el Getsemaní, en un momento de angustia, en un momento de presión, vino y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga. Amarró su voluntad, volvió a someterla, volvió y la puso en el altar y le dijo: no se haga mi voluntad. Yo no vine aquí para hacer mi voluntad, yo vine para hacer tu voluntad, yo vine para someterme. Y en este momento crucial, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Si hay otro camino, pásalo, pero si no, que prevalezca tu voluntad sobre mi voluntad. Nos dio el ejemplo. No hay otro más grande que no nos haya mostrado el camino a la rendición. Él se rindió y el Señor le dijo a los discípulos: si yo, el maestro, como ustedes me llaman, el Señor y el maestro, yo he lavado vuestros pies, me he bajado, me he humillado, me he hecho esclavo, he ocupado el lugar de un sirviente ante ustedes. Les he trazado un camino, les he trazado una senda, les he trazado un ejemplo para que todo aquel que me sigue siga mis pisadas. Y aquí dice la Biblia en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted y yo, nosotros solos, cada uno, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que renunciar al control nuestro. Tenemos que deshacernos de esa prepotencia, de ese orgullo, de esa altivez. Tenemos que renunciar a esa palabra: yo puedo, yo soy capaz, yo siento, a mí me parece.
atreverse para decir: yo creo que aquí lo que debe operar no es mi voluntad, no son mis conceptos, es la voluntad de Dios, es la dirección de Dios en mi vida. Alabanzas al Señor. Aleluya. Entonces la palabra, gloria al Señor, rendición, tiene una connotación muy profunda y un llamado profundo a buscarle, gloria al Señor. Y debemos preguntarnos, cuando vivíamos sin Dios, cuando vivíamos bajo la merced nuestra y bajo el dominio del pecado, entonces, ¿qué fruto, dice el apóstol Pablo a los romanos, tenía de esas cosas que ahora os avergonzáis? Amén. O sea, ¿qué fruto? ¿Qué hemos logrado de verdad? ¿Qué cosas dignas hemos logrado con retener nuestra voluntad y no cederla a Dios? ¿De qué le ha servido a mucha gente estar en la vida evangélica, pero no una vida espiritual? Amén, porque se puede ser evangélico, pero no ser hombres y mujeres espirituales. Ser solo religiosos. ¿De qué nos sirve si fuéramos a mirar un poquito más hacia adelante el día que el Señor nos llame? ¿De qué nos servirá o de qué nos sirvió el haber tratado de salir adelante? Tal vez pisar el testimonio de otro, tal vez usar a los demás como trampolines o como escaleras para escalar. ¿De qué sirvió ese orgullo? ¿De qué sirvió esa prepotencia? ¿De qué sirvieron esos logros aparentemente que fueron temporales? Pero a la final nos vamos a quedar, nos vamos a perder, no vamos a ser agradables delante del Señor. Y aunque reclamemos que hicimos tantas cosas, como fue profetizar, como fue predicar, como fue hacer tantas obras, el Señor nos va a decir: nunca apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Eso será lo peor que una persona que ha tenido el conocimiento, que tuvo en las puertas, que tuvo la oportunidad de ir a la mansión eterna, de disfrutar de la vida eterna, de disfrutar de la paz, de disfrutar del gozo del Espíritu Santo y de oír la palabra. En aquel día: vení benditos de mi Padre. Yo creo que será la decepción más grande, pero allí ya no hay nada que hacer. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy Dios nos está llamando y nos está hablando y nos está diciendo que hay propósito, que hay deseos de Dios de bendecirnos, pero que no nos ha bendecido. Quizás no hemos podido avanzar más, no hemos podido lograr lo que realmente deseamos o Él quiere mejor, porque no hemos rendido a Dios nuestra voluntad. Estamos haciendo nuestra propia voluntad, estamos tomando nuestras propias decisiones, estamos condicionando el llamamiento de Dios a nuestra manera y estamos diciendo: es que yo quiero que Dios me use de esta y de aquella manera y yo quiero que haga esto conmigo. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere conmigo. Eso es lo que debe prevalecer, lo que Dios quiere conmigo. Alabanzas a Dios. El Señor le dijo al decirle: ¿y qué a ti? Si yo quiero que Juan me espere hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Y ahí nosotros tenemos que entender, porque a veces queremos que el llamamiento y que todo el trato y los propósitos sean igual. Mire, hermano, en ningún sistema habrá plena igualdad. Por ejemplo, la gente hoy, los gobiernos
Los sistemas del mundo hablan de igualdad, pero ustedes lo ven que no hay igualdad. Eso es mentira. El Señor dijo que fue amante de los pobres, y siendo el Dios de amor y el Señor de amor, dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea que siempre habrá gente que tiene más que otros. Y en el caso de las capacidades del llamamiento, no todos tienen lo mismo. Dios le ha dado capacidades a cada uno conforme Él, en el momento de su concepción, le permitió a cada vida y le dio capacidades diferentes. Y lo vemos en la parábola de los talentos, cuando el Señor dice que a uno le entregó 5 y a otro 2 y a otro 1. Uno pudiera decir: pero qué forma de distribuir el Señor, qué forma esta de darle a uno 5, dale más por supuesto, y a otro 2 y a otro 1. Pero dice aquí en la Escritura que le dio conforme a su capacidad. No podía ponerle algo más si no podía. Sería injusto, sí, de Dios. Pero a ese que le dio 5 es porque Dios le había dado esa capacidad y él la tenía. Y le dijo: aquí están 5 talentos. Tenía la capacidad de administrar 5 talentos, de negociar y de reproducir esos 5 talentos. Pero al que le dio los 2, le dice que vaya a negociar con esos 2 talentos, y a otro le dio 1. ¿Qué es lo que el Señor quería ver y esperaba de cada uno de sus siervos? Usted mira que Él no está evaluando la cuantía, la capacidad, lo que produjo. ¿Qué fue lo que Él evaluó? ¿Qué fue lo que salió a flote? ¿Qué fue lo que Él elogió? Porque si hubiera sido para elogiar, el único que hubiera tenido derecho a ser elogiado era el que ganó 5. Le entregaron 5 y luego viene y trae 10. Ese es mayoritario. Ese es el que se lleva las miradas y los aplausos. Pero no fue el fruto en sí que multiplicaron las cosas. ¿Sabe qué mira? Y es lo que está mirando de usted y de mí: la fidelidad. La fidelidad. El Señor le dijo al de los 5: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Al que vino con los 2, ¿qué le dijo? Lamento que no ganó más de 2. No. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se da cuenta que lo que el Señor tiene en cuenta no es el número? A veces pensamos que el que Dios va a tener más en cuenta es el que tiene una congregación numerosa, y que el que tiene una congregación pequeña, a ese ni lo va a mirar siquiera. Que el que tiene un talento no lo va a mirar, pero al que tiene varios y que Dios lo usa poderosamente, entonces a ese es el que tiene en cuenta. No. Dios está mirando y va a tener en cuenta, el día que estemos en su presencia, es la fidelidad. Es la fidelidad. Al que le dio 1 solo, hubiera podido decir también: un talento me entregaste, aquí está el otro. Gané 1. Y le hubiera dicho: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra también. Pero no hizo nada. Rehusó servir.
No quiso operar. Tomó su propia decisión y dijo: no voy a laborar. No, porque este señor es incomprensible, este hombre es injusto, y se llenó de argumentos y de excusas y lo guardó. Y cuando vino en una manera déspota, le dijo: aquí está su talento. En otras palabras, mire que no me lo gasté, mire que no me lo robé, aquí está. ¿Está pensando que me iba a robar? No, aquí está. Una manera grosera. Y el Señor, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente, quítele ese talento y dásela al que tiene 10. Amén. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué es lo que Dios tiene en cuenta? Fidelidad. Y no seremos fieles si no hay rendición. Porque mientras no nos hayamos rendido, estamos mirando a los demás, estamos pidiendo a los demás, estamos criticando a los demás, estamos censurando a los demás y estamos mirando a aquel que ha logrado producir un poquito más, a ver cómo le quitamos. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros? Porque somos infieles. Pero Dios va a tener muy en cuenta, no en ese tremendo ministerio que a veces nosotros evaluamos mal. Ese es el hombre de Dios, ese es fulano de tal, y le hacemos una tremenda ceremonia protocolaria y resulta que no es fiel. No es una persona fiel, no es una persona espiritual, es un carnal, un envidioso, un mentiroso, un hablantinoso, un soberbio, un engreído. Amén, amado hermano. Entonces, gloria al Señor. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener es reconocer la soberanía de Dios. Amén. Es el fundamento innegociable. Amén. Es aceptar cuando reconocemos que Él es soberano, la soberanía de Dios. Estamos aceptando que Él tiene el control, que Él tiene el control supremo y absoluto de la creación, del universo y del ser humano. Amén. Que Él está sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Amén. Sobre todo lo creado. Y que lo único que nosotros podemos hacer es someternos, es reconocerlo, es darle la honra y es darle la gloria. Como dice Deuteronomios el capítulo 32 versículo 4, está diciendo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, porque Él es justo y recto. Él es el único, la roca, gloria al Señor, cuya obra es perfecta. Cuando nosotros decimos Dios es soberano, estamos reconociendo Él creó las cosas. Él puso todo bajo su control. Amén. Y entonces solo la rendición comienza con una revelación teológica profunda, espiritual en nuestra vida, donde reconocemos que Él es el Señor. Y ahí es cuando nosotros tenemos que venir
como dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero yo, al reconocer, Él me hizo, no me hice yo mismo. Él me hizo, Él me creó. Estoy aquí no por casualidad, no por un error de mis padres. Estoy aquí por el programa divino. Dios me permitió, Dios me creó, Dios permitió que yo fuese concebido en el vientre de mi madre y naciese. Y estamos aquí porque Dios tenía un propósito soberano para esta hora en la cual estamos aquí reunidos. Entonces, cuando yo reconozco que Él es soberano, no me queda otra cosa que humillar mi ser, aceptar su inmensidad, de su poder sobre la creación. Y no podemos rendirnos a alguien que no consideramos digno, que no consideramos superior a nosotros. Mientras uno no acepte que Él está por sobre todas las cosas, usted y yo no nos rendiremos. Cuando la gente, por ejemplo, cuando se va a aceptar a una persona, no lo acepta y dice, Él se está desconociendo que Él es soberano y que Él es la autoridad máxima y que Él delega autoridad. Pero cuando nosotros decimos yo a esa persona, no. ¿Por qué? Porque creemos que es Él y estamos mirando a la persona. No estamos mirando de dónde viene la autoridad. Cuando nosotros reconocemos que Él es la autoridad y que nosotros estamos rendidos a Él y que nos hemos sometido a Él y que hemos caído bajo la poderosa mano de Dios y que Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Ese tiempo habla cuando estemos maduros, cuando hayamos avanzado, cuando hayamos crecido, cuando hayamos entendido, cuando nuestros ojos espirituales se hayan abierto, hayan sido iluminados por el Espíritu Santo y su gracia haya venido sobre nosotros. Entonces Él dice lo que sigue de ahí en adelante. Pero es Él. Por eso también dice la Biblia allá en la Escritura, segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré vuestros pecados y sanaré vuestra tierra. ¿Qué es lo que Dios no deja obrar a Dios? ¿Qué es la barrera? ¿Qué es el obstáculo? La falta de rendición, la falta de reconocer que somos criaturas, que somos simples criaturas, que hay un creador, que hay un Señor, que hay uno que gobierna, que hay uno que controla, que hay uno que rige. Alabanzas a Dios. Aleluya, amén. Cuando reconocemos que Él es, venimos con confianza, porque sabemos que la vida nuestra va a estar mejor en sus manos que en nuestras propias manos. Porque Él dice, el que quiere salvar su vida, para sí la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la ganará. Alabanzas al Señor. Amén. La Biblia establece desde Génesis, Apocalipsis, que Dios es soberano, que Dios es absoluto. Él no está en los cielos preguntándonos cómo resolver nuestros problemas o el caos mundial, porque Él es el alfa y la omega. Alabanzas al Señor. Debemos confrontar nuestro orgullo intelectual, emocional, amén,
A menudo actuamos como si Dios necesitara de nuestro permiso para que actúe en nosotros. Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, pero Él espera, y por eso el proverbista dice: reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión, en tu propia experiencia. Reconócelo en todos tus caminos, reconoce la soberanía de Dios y permítele a Él que Él tome el control y ríndase y entréguele a que Él lo gobierne, y usted será un dependiente total de Él. Gloria al Señor. Donde va a decir: no soy yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino el Señor en mí. Alabanzas al Señor. Oh, gloria al Señor, amén. Entonces la rendición debe venir con confianza, pero no habrá confianza si nosotros no conocemos a Dios. Tiene que haber un conocimiento. Usted tiene que dejar de andar por las orillas. El evangelio no es para andar por las orillas. No es por venir simplemente a cantar y estar en una congregación y a veces que le den parte, porque hoy la gente lo que le importa es participación. Y ellos son felices donde le dan participación. Así se estén muriendo espiritualmente, pero dice: es que allá me tienen en cuenta, allá me dan un cargo, allá me dieron un liderazgo. Así esté muerto, así está en un desierto, no le importa con tal de tener un cargo, con tal de tener una posición, con tal de tener un liderazgo. A ellos no les importa más. Esa es toda su ambición, ese es todo su anhelo. No, amado hermano, hoy estamos aquí ante la presencia del Señor y tenemos que rendirnos y reconocer. Alabanzas al Señor. Por eso el apóstol Pablo, él viene y nos presenta no como un llamado, porque él entendió que Dios no pide nada. Por eso la gente, muchos pastores quieren llevar a la gente y someter a la gente. Ellos, el apóstol dice: os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es el culto racional, es el culto que agrada a Dios, es el culto que Dios pide de cada persona. Él no está pidiendo plata, Él no está pidiendo muchas cosas. Él lo que está pidiendo es su voluntad. Él está pidiendo es que usted se rinda voluntariamente, que le ceda el control de su vida, que le diga: Señor, toma el control, señorea mi vida. A ver, esto no es porque yo lo presione. Esto no es darle una connotación diferente a la Biblia. Fuérzalos a entrar y póngales cargas y póngales cosas que ellos mismos no viven. No, es que no se puede rendir si usted no tiene conocimiento, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, si usted no sabe quién es Dios, si usted no sabe qué es el evangelio, si usted no ha entendido la palabra de Dios, usted no se rendirá. Usted siempre estará en una iglesia siendo un carnal, siendo un turista por la iglesia. No, amado hermano, yo quiero decirle que en esta noche el Señor nos está pidiendo más que eso. Nos está pidiendo que le cedamos a Él nuestra voluntad, que le rindamos el control, que le digamos: Señor, cuenta conmigo. Como dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Yo ya no voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué quiere que haga? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces,
Dios quiere que nos presentemos y presentemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable a Dios, que vuestro culto racional implique entregar todas las áreas de nuestra vida, como son los pensamientos, como son nuestras emociones, como son las acciones, como son los planes. Amén. Y que le permitamos a Dios trabajar, Él trabajar a través de nosotros. Entonces, cuando le hemos rendido, Él puede utilizar nuestra mente, Él puede usar nuestros labios, Él puede usar nuestras manos, Él puede usar nuestros pies, Él puede usar todo nuestro ser y convertirnos en un canal de bendición. A través de ellos Dios quiere fluir y llegar a otras personas, llegar a mucha gente necesitada, porque su voluntad es sanar enfermos, llamar al arrepentimiento a multitudes. Dios quiere salvar. El evangelio no vino para que nadie se pierda. Él quiere que todos se arrepientan, que todos lo conozcan. Pero ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les predique? Y nos está llamando a que le prestemos nuestra vida, a que le cedamos nuestra vida, a que le digamos: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Aleluya. Alabanzas al Señor, aleluya. No importa la edad que usted tenga. Muchos niños han rendido su vida de 8, 10 años y Dios ha tomado su vida y han sido un canal de bendición el resto. Mucha gente ha llegado en la adolescencia y Dios los ha usado porque ellos se han rendido. Muchos ya jóvenes, otros con un poco más de edad y otros ya en la edad más madura. Pero el que viene a Él no le echa fuera. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no pasa por alto ante una alma, ante una persona que se humilla y que reconoce que Él es soberano, que Él es el creador, que Él es el dueño, que Él es el que controla, que Él es el que está sentado en el trono, que no hay Dios fuera de Él, que Él es el único digno de reconocimiento, de exaltación, de veneración, de obediencia. Solo Él es digno. Los hombres no somos dignos. Ningún hombre, no importa lo que haga, cómo se llame, es un hombre, es una criatura. El único digno de ser adorado, de ser exaltado, es el Señor. Es aquel que vino a redimirnos, es aquel que vino a salvarnos. Aleluya. Oh, gloria a Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Dios te está pidiendo que le entregue su vida, que le entregue su alma, que le entregue su espíritu, que le entregue su cuerpo. Dios le está pidiendo que le entregue su juventud. Aleluya. Muchos de los que estamos aquí le entregamos a Dios nuestra vida siendo adolescentes. Y yo me acuerdo aquella noche que la presencia de Dios vino sobre mí y caí de rodillas y le dije: Señor, si puedo ser útil, mi vida te sirve, mi vida te es útil, te la entrego. Y yo sentí aquella noche, ya era tarde de la noche, que su mano vino sobre mí y me decía dentro de mi corazón: yo te redimí, yo te compré, tu vida me pertenece. Y estaba esperando que me dijera que la usara, que reconociera que soy yo el dueño. Y desde ese día mi vida cambió. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una rendición. Uno antes hacía lo que quería, pero cuando viene y tiene ese encuentro y se rinde en el altar, sobre el altar,
yo estoy seguro que usted no saldrá de aquí igual. No será igual. No vivirá igual. Si usted quiere tener la presencia de Dios y sentir la unción del Espíritu Santo, que le diga en cada momento y circunstancia: no temas, yo estoy contigo, aquí estoy para librarte, para levantarte, para ayudarte, para llevarte adelante. Tiene que rendirse, tiene que entregarse. Este es un momento de decirle al Señor: aquí estoy, ¿qué quiere que haga? Cuenta conmigo, Señor, yo te rindo hoy mi vida. Te la entrego, Señor. Levante sus manos y todo el que quiera venir al frente. Este lugar está abierto, pero dile: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, yo no me quiero ir de aquí igual. Es verdad que algunos están cansados físicamente, pero si usted hoy le rinde su vida, usted va a sentir también descanso. Trae a Cristo sus problemas. Trae a Cristo todo su ser, su voluntad. Confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Levante sus manos y adore al Señor. Hable con Él ahora. Yo no sé qué siente, que necesita, pero el Señor está aquí. El Señor está aquí. Dile que aquí se rinde, que ha venido necesitado de ti, ha venido buscando refugiarse en el Señor, ha venido para que el Señor tome el control, para que el Señor le visite. Dile: aquí estoy, yo me rindo, yo me rindo a ti, Señor. Todo lo que soy. Oh, aleluya. Oh, maravilloso. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. Hable con Él. Dile: aquí estoy. Acéptame como un sacrificio vivo, agradable delante de ti. Usted va a sentir que no volverá a ser el mismo, que habrá un cambio profundo en su interior. Despréndase, no tenga temor, ríndele su ser al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Rindamos nuestra vida al Señor. Allí donde usted está, dígale: Señor, hoy me rindo a ti. He entendido tu llamado, Señor. Hoy vengo, Señor, a doblegar mi vida. Hoy vengo a rendirla delante de tu presencia, Señor. Aquí estoy en esta hora. Ayúdame a morir para vivir en ti, Señor. Ayúdame a renunciar a mí mismo, Padre. Por favor, Señor amado, glorifícate en esta noche. Visita a tu pueblo. Visita, Señor, tu iglesia en esta hora.
Aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Todo lo ponemos hoy a tus pies. Hoy lo rendimos delante de ti, Señor, porque tú eres fiel y poderoso, porque tú eres el Señor, Padre. Ayúdanos, por favor, a ser humildes y sencillos, a ser dóciles delante de tu presencia y de tu voz. Que podamos, Dios mío, ser dóciles a tu llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aquí estamos, Señor. Escucha la oración de cuantos rinden su vida a ti en esta hora, de todos los que rendimos a ti nuestro corazón. Escúchanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esa meta, con ese llamado. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica ese llamado que tú nos haces. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Padre, porque tú eres el Señor de nuestra vida y de nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya.